Bueno, vamos a comenzar con la clase sobre el tema 4, sobre balance de apertura y libros de contabilidad. Antes de entrar un poquito al balance de apertura, hay que siempre refrescar lo siguiente. Ya les había, ya les había comentado sobre el proceso contable y en qué consiste el proceso contable. Pues prácticamente en comenzar de un balance de apertura, ya esos datos de balance de apertura se deben registrar en el libro diario y además registrar las demás transacciones en el libro diario. Luego de hacer el libro diario se hacen los pases al libro mayor y del libro mayor se pasan al balance de comprobación de sumas y saldos. Entonces, ahora nos vamos a encontrar aquí en la parte del balance de apertura. O sea, ya estamos entrando a realizar el proceso contable, que vamos a comenzar con un balance de apertura. Bien, como dice nuestra teoría, el balance de apertura es el primer estado que se elabora cuando una empresa inicia actividades por primera vez o cuando reinicia actividades a partir de cada periodo contable. No se olviden que esta materia está enfocada a empresas comerciales, por lo tanto el periodo siempre contable va a ser de enero a diciembre, ¿ya? Pero los balances de apertura, especialmente cuando inician actividades, son de distintas fechas. Por ejemplo, este de acá. Tenemos un ejemplo en el texto, ustedes, del tema 4, donde dice, eh, la empresa comercial ABC presenta la siguiente información para que usted elabore, dice, su balance de apertura al 2 de junio de 2014. ¿Ya? Al 2 de junio de 2014. Entiendo que debe seguir con los mismos datos en el texto que les he enviado. ¿Ya? Y si no, ustedes trabajan nomás con los datos reales que tienen. Entonces, ustedes verán aquí que tienen datos, por ejemplo, dice dinero en efectivo, tiene varios estantes mostradores, mesas, etcétera, por 6.000 bolivianos. Y también hay una letra por cobrar a la señora Méndez o a la señorita Méndez por 5.000 bolivianos y un stock de mercaderías con un costo de 8.000 bolivianos y una línea telefónica valuada en 12.000 bolivianos y una deuda de 6.000 bolivianos. Entonces, estos datos son los que te dan por lo general el propietario o la persona que quiere que se lo hagan su contabilidad, y con estos datos ustedes tienen que hacer un balance de apertura. ¿Ya? El balance de apertura ya tiene este formato, y este formato que yo he puesto aquí así como en esqueleto. Y bueno, el objetivo de este formato es el siguiente. Ustedes pueden ver de manera esquemática, este es un balance de apertura, un formato que tiene la siguiente composición. Aquí en el lado izquierdo, donde estoy con la flechita, vienen los datos de cabecera de la empresa. Ya, por lo general va el nombre comercial, va el número de NID y van otros datos como puede ser la dirección, puede ser el teléfono, incluso la ciudad donde se realiza la actividad esta del comercio o de la empresa. Lleva con un título que se llama balance de apertura. Fíjense, tiene un título. Y además tiene una fecha que dice a qué fecha se está practicando. Le he pintado, he puesto con color negro los datos que siempre van a estar, digamos, fijos, y con color azul los datos que van a ir variando de acuerdo a la actividad. ¿Ya? Entonces, el título siempre va a ser balance de apertura y tiene que tener un, en este caso, un nominativo que expresa en qué tipo de moneda se están expresando estos números que van a entrar al cuerpo. Ya en este caso, como estamos en Bolivia, se utiliza el boliviano y por eso se coloca expresado en bolivianos. Fíjense que el balance de apertura va a cumplir lo que dice la ecuación de balance. ¿Ya? La ecuación de balance dice que el activo es igual al pasivo más el capital o patrimonio. ¿Ya? De aquí en adelante ya no vamos a utilizar la palabra capital, vamos a utilizar la palabra patrimonio. ¿Ya? Entonces, activo es igual a pasivo más patrimonio y se cumple una ecuación de balance. Aquí hay como una balanza donde el lado izquierdo tiene que igualar con el lado derecho. Fíjense que el activo a la vez se subdivide en corriente y no corriente. Aquí hay un pequeño error, corriente y no corriente. El activo corriente a la vez comprende el activo disponible, exigible y realizable. Ustedes ya han visto en el plan de cuentas qué cuentas entran del disponible, qué cuentas del exigible, qué cuentas del realizable.
Y en el activo no corriente entran los activos fijos y otros activos, ¿correcto? Nada más. Los otros activos a la vez se dividen en otros tres subgrupos, que son los activos diferidos, los transitorios y los de inversión. Luego el pasivo también se divide en corriente y no corriente. ¿Ya? Y las cuentas de patrimonio comprenden las cuentas de capital, reservas de capital, ajuste, reservas patrimoniales, resultado de la gestión. Bien, entonces como verán acá, por ejemplo, en este formato de este balance, fíjense que se cumple la ecuación de balance, donde el activo tiene que igualar con el pasivo y patrimonio aquí abajo. Este es el esqueleto de un balance de apertura. Lo que hay que hacer es llenar con datos y nombres de cuentas este balance de apertura. Por lo tanto, tienen que aprender este diseño. Lo voy a poner como vista previa y fíjense, se ve así horizontalmente. Este formato de balance de apertura es horizontal porque está mostrando de la izquierda a derecha de forma horizontal la composición de las cuentas. En cambio acá, en mi lado izquierdo, tengo un balance de apertura vertical. ¿Por qué vertical? Porque arriba está primero el activo, luego viene el pasivo, luego viene el patrimonio. O sea, de arriba hacia abajo estoy esquemado. Y fíjense, aquí tengo total activo y aquí total pasivo y patrimonio. Comparo entre arriba y abajo. Por eso se llama vertical y horizontal. Entonces, cada quien, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su formato, utiliza ya sea un horizontal o un vertical. Ambos son válidos. Entonces, ¿cuáles son las partes del balance de apertura? Tiene un título, un denominativo donde van los datos de la empresa, tiene un título que se llama balance de apertura, hay que anotarse a qué fecha se está realizando el balance de apertura, en qué moneda se está realizando el balance de apertura, la composición de cuentas de activo, la composición de cuentas de pasivo y la composición de cuentas de patrimonio, ¿correcto? Y se cumple la ecuación de balance. Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes tienen en el texto, el formato de balance, una práctica propuesta como ejemplo, dice del comercial ABC, ya que usted debe elaborar un balance de apertura el 2 de junio de 2014. Para elaborar esta práctica, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo lo voy a pintar con azul, mis cuentas, ya, para que ustedes sepan distinguir de en este caso de la práctica. Fíjense, el cliente me dice, tengo dinero en efectivo, 2.000 bolivianos para iniciar mis actividades. Entonces yo no voy a anotar efectivo, voy a utilizar una cuenta, o sea, voy a agarrar mi plan de cuentas y voy a aplicar las cuentas. Entonces el dinero efectivo se utiliza la cuenta que se llama caja moneda nacional. ¿Listo? Entonces estos 2.000 bolivianos van a esta cuenta. Aquí voy a utilizar las cuentas que voy a utilizar y voy a aplicar aquí el balance de apertura. Luego me dice el cliente que tiene varios estantes, mostradores, sillas y mesas. Entonces yo no voy a anotar pues aquí mostradores, sillas, mesas, porque si no se va a hacer un chorizo. Voy a utilizar una cuenta genérica o un título que me va a permitir agrupar a este tipo de datos. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen que tienes varios estantes, mostradores y sillas y van a ser parte del negocio, se llama muebles y enseres. Muebles y enseres. Muy bien, entonces, muebles y enseres. ¿Qué van a ser activos fijos? Después, el cliente me dice que tiene una letra por cobrar. Una letra por cobrar es un documento mercantil, ya, que al final te ejerce derechos de cobrar ese dinero. O sea, tarde o temprano lo vas a cobrar. Entonces, como es una letra de cambio, es un documento mercantil. Entonces se utiliza la palabra documento. Ya, para comenzar, documento. Segundo, dice por cobrar. El mismo título te está diciendo que es por cobrar. Entonces vas a tu plan de cuentas, buscas en el rubro de activo exigible y ahí vas a encontrar cuentas por cobrar, crédito fiscal, documentos por cobrar. Entonces, ahí entra documentos por cobrar, correcto. Documentos por cobrar, un poquito más pequeño vamos a hacer la letra para que pueda ingresar en todo caso. Parece que no va a entrar. Bueno, de todos modos vamos a disminuir un poquito.
Fíjense, entonces le estoy agrupando a qué cuentas van a ir. Luego tengo otra cuenta o otro dato que dice stock de mercaderías. Al decir stock de mercaderías se refiere a cantidad de mercaderías. Entonces, como está iniciando actividades la empresa y tiene mercaderías, vamos a llevar una cuenta que se va a llamar inventario inicial de mercaderías. ¿Correcto? Entonces, que está en el plan de cuentas en activo realizable. Muy bien, entonces luego tengo una línea telefónica, ya, que está evaluada en 12.000 bolivianos. Entonces eso voy a llevar a un grupo que se llama otros activos, que está en activos de inversiones, que se va a llamar inversiones telefónicas. Y luego tengo una deuda de 6.000 bolivianos, simplemente una deuda. Bien, si tengo una deuda como empresa es por pagar, ¿correcto? Debemos. Como no dice que es una letra de cambio o un documento mercantil, solamente dice deuda, se utiliza la palabra cuentas por pagar, porque es una deuda, ¿correcto? ¿A quién? No sabemos. A terceras personas o una ex persona. Listo, y he clasificado en cuentas. Lo que tengo que hacer es llevar estas cuentas a este formato de balance de apertura. Por ejemplo, como ya sé el esquema, comienza con activo, luego tenemos el corriente y dentro del corriente tenemos disponible. Y ustedes tienen que acordarse qué cuentas del disponible están ya, y ahí van a darse cuenta que la cuenta caja entra ahí. Entonces aquí yo anoto caja moneda nacional. ¿Y qué valor tiene? Valor de 2.000 bolivianos. Anoto 2.000 bolivianos. Luego, este mueble y enser, ¿dónde va a entrar este mueble y enser? Dice muebles y enseres. Ustedes tendrán que recordar o ir a su plan de cuentas y buscar muebles y enseres. Y se van a encontrar que está en el grupo de no corriente dentro del activo fijo. Entonces anoto muebles y enseres. Correcto. ¿Qué valor tiene? 6.000 bolivianos. Luego dice documentos por cobrar. Ya, documentos por cobrar. Cuando lleva la palabra por cobrar, habla de exigibilidad. Por lo tanto, es en el activo exigible. Y si ustedes revisan su plan de cuenta, ahí está la cuenta que se llama documentos por cobrar. ¿Cuánto es por cobrar? Según la letra de cambio, es de 5.000 bolivianos. ¿Correcto? Y luego dice stock de mercaderías y hemos registrado como inventario inicial de mercaderías. Entonces voy a utilizar la cuenta inventario, lo voy a abreviar en este caso para que me entre inicial de mercaderías. El valor, ¿cuánto es? 8.000 bolivianos. 8.000 bolivianos. Luego tengo inversiones telefónicas. Ya, entonces en otros activos, dentro de los activos diferidos, y anoto directamente inversiones telefónicas. ¿Qué valor tiene? Inversiones telefónicas tiene 12.000 bolivianos. Y luego tengo la palabra cuentas por pagar. Como dice por pagar, ya me ubico que es un pasivo, porque ¿qué son los pasivos? Son obligaciones de la empresa con terceros, y en este caso, como no me da ningún dato, va a ser una obligación de la empresa a corto plazo. Por lo tanto, va a ir a la palabra cuentas por pagar en el pasivo corriente. En el pasivo no corriente también son deudas de la empresa, pero a largo plazo. Ya, es decir, a más de un año, a menos de un año. Bueno, entonces a mi criterio le ponemos ahí 6.000 bolivianos. Fíjense que ya tengo mis montos. Entonces tengo disponible, exigible y realizable. Los tres me forman mi activo corriente. Por lo tanto, vengo acá y sumo mi caja, mi activo exigible que es documentos por cobrar, y sumo mi inventario inicial de mercaderías 8.000. 15.000 bolivianos como activo corriente. Mi no corriente a la vez comprende el activo fijo y los muebles y enseres. Entonces, la suma de los dos me sale mi activo no corriente.
mis 12.000 bolivianos lo voy a convertir en números decimales. Muy bien. Muy bien, entonces tengo mi pasivo. Y mi pasivo tengo las cuentas por pagar. Solamente tengo eso, nada más. No es obligatorio tener. ¿Qué dice la ecuación de balance? Me falta, está cojo, porque mi total activo es 33.000 y mi total pasivo solo 6.000. ¿Qué dice la ecuación de balance? El activo es igual a pasivo más el capital. Y la cuenta capital es la cuenta que no tengo. Y tengo que hallar. ¿Cómo hallo? Por regla de 3. Sabemos que el activo es igual a pasivo más capital. Y si yo despejo capital va a ser igual a ¿qué? A activo menos pasivo, ¿sí o no? Si yo despejo C, este pasa con signo negativo acá, por lo tanto C va a ser igual a A menos P. Reemplazo valores. C va a ser igual a total activo 33.000 menos 6.000 pasivo igual, ¿cuánto me va a salir? 27.000, correcto, 27.000. A ver, voy a anotar en mi capital 27.000 porque he hallado esa fórmula. Mi capital es, según este dato, 27.000. Ahora con ese dato iguala, evidentemente iguala. Total pasivo y patrimonio 33.000, ¿qué comprende? 6.000 de pasivo, 27.000 de capital, que es bien mi patrimonio. Activo, ¿qué comprende? 15.000 más 18.000, corriente más no corriente, 33.000. Por lo tanto, mi balance igualado. Fíjense cómo va a quedar su balance. Su balance va a quedar de la siguiente forma. ¿Ya? Con un título, un dato, ojo, aquí es la empresa comercial ABC. Entonces, vamos a cambiar el dato. Me voy a ir a mi vertical y aquí vamos a cambiar el dato que se va a llamar comercial ABC. El NIT yo me he inventado y los siguientes datos. Tiene un título, vamos a ver la práctica que dice, la dice al 2 de junio del 2014. Ya. Balance practicado al 2 de junio del 2014. Al 2 de junio de 2014. Correcto, listo. Bueno, este dato lo voy a borrar porque no debe de ahí, solamente para fines de cálculo. Fíjense que al final del pie del documento va la firma del gerente propietario o del propietario y del contador y auditor. ¿Saben qué, señores? Quiero indicarles que con esta práctica lo que les he enseñado es a ganar dinero. Ya, hacer esta hojita que ven aquí y así bonito en computadora con colorcitos, ¿saben cuánto se puede cobrar? Mínimo 150, 200 bolivianos. Aquí firman ustedes como contadores y aquí firma el propietario. Este documento se presenta a impuestos o a la funda empresa o a las distintas instancias legales donde les van a pedir el balance. Y además tiene que estar avalado y firmado o solventado por el colegio respectivo. Si es un contador, por el colegio de contadores. Si es un auditor, por el colegio de auditores. Entonces, señores, hoy día han aprendido a ganar dinero. No es que han aprendido un balance de apertura para aprender la materia. Así se hace un balance de apertura, así de fácil. Se imprime esto y por esto cobras pues prácticamente mínimo 150, 200, 250 bolivianos. Mínimamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ustedes me dirán, pero yo todavía no firmo. Ustedes pueden hacer estos documentos y pueden hacer firmar con un auditor que está, en este caso, habilitado para firmar. Muy bien, señores. Pueden practicar los otros ejemplos que tenemos acá, práctica 1, práctica 2, práctica 3, y me pueden ir preguntando sus dudas. Yo voy a habilitar una plataforma
en el Moodle o voy a habilitar, digamos, un archivo de consultas donde yo les pueda aclarar cómo se debe hacer o no se debe hacer. Bien, ahí quedamos y espero que sus comentarios. Ya en el siguiente video les voy a enviar el balance de apertura de una empresa más registros contables.